Ilya Spriut, Revenue Management y socio de Aivo Solution. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Encan- Gracias por invitarme. Encantado de saludarte. No sé si he dicho bien el nombre, porque la verdad que, claro, a mí me filtraron, dice, es Ilya, pero el apellido no sé si lo he dicho bien. Más o menos, no se preocupe. Estoy acostumbrado, pero Sprout, pero sí, está muy Sprite, bien. muy bien. Bueno, vamos a hablar de la situación ahora mismo por la que está pasando también el mundo del turismo. Aquellos que se dedican, ¿no?, a realizar todas estas reservas y a hacer que el turismo se pueda mover, por ejemplo, con destino a Canarias, ¿qué se están encontrando con el conflicto de Ucrania y Rusia? Es una situación muy extraña, la verdad, y nosotros bueno, tenemos una empresa en la que colaboramos con muchos hoteles y vemos diferentes mercados y diferentes segmentos cómo van vendiendo, ¿no? Y es una situación muy extraña cuando pasó esto, que esto ya lleva pues 2 semanas, ¿no? Prácticamente. Y entonces lo más importante que nosotros hacemos cada día es que analizamos las ventas que van entrando diariamente para cualquier periodo de cualquier segmento, ¿no? Igual que cuando lo hemos notado en el pasado con la pandemia, de que ha habido caídas muy grandes y cada vez que algún mercado como el Reino Unido o Alemania ha tomado una decisión que las ventas han caído drásticamente o que las cancelaciones han aumentado, lo curioso que se ha dado en este caso, y es digno de analizar, es que aunque esto empezó a suceder desde finales de febrero, los últimos días, hubo una pequeña caída, pero una caída entre un 20 y un 30% de las ventas, no más, y las cancelaciones han ido reduciéndose también. Y esto en los últimos 3 4 días se ha ido recuperando. Entonces, las noticias que vemos en los mercados, los que vemos en los telediarios, nos corresponden con lo que está pasando en el mercado. Es verdad que sí que ha cambiado mucho el apartado de reservas, es decir, de qué países están viniendo, ¿vale? Es verdad que en mercados nórdicos eh, están reservando menos, el mercado ruso evidentemente no es tan primordial aquí ahora mismo, pero las ventas evidentemente son cero, pero países como Reino Unido, Alemania, España, siguen representando un market share muy importante y con datos muy similares a antes del estallido de esta guerra, ¿no? Es algo curioso. Entonces estamos hablando de que con la guerra, ya que alcanza sus 12 días, las Sí, primeras cancelaciones luego han ido disminuyendo. Es curioso este detalle, ¿no? Porque parece que cuando hay un conflicto de este tipo existe temor a salir por lo que pueda pasar y que te cojas fuera de tu país, pero en este caso concreto parece que no está siendo así. no, el mensaje que me gustaría transmitir en este caso, lo que directamente observamos fue, la gente está reservando, había una pequeña caída, pero a partir de mayo en adelante, es decir, que la gente seguía reservando para marzo y abril, que son vacaciones inminentes, pero luego para la temporada de verano y invierno 22-23, pues se lo tomaban un poquito con más pausa. Y nivel de cancelaciones, por no decir nulo, estamos hablando entre un 5 o un 10% a nivel general de cualquier tipo de complejo que manejamos, que nosotros manejamos hoteles que están en Canarias, que están en la península, entonces vemos diferentes tipos de segmentos y mercados, ¿no? Y ha sido un poquito de aguantar el mercado y luego un poquito de bajada de ritmo de ventas y luego ahora estos últimos fines de semana, por ejemplo, ayer fue un día récord en ventas. Cosa muy curiosa. Pues yo esperaba, sinceramente, y no lo deseaba, pero sí es cierto que esperaba que en esta conversación se mostrara un reflejo de la crudeza que estaba viéndose trasladada también al sector turístico, pero me alegra enormemente ver que no es así, que la gente sigue confiando en Canarias, en la península para viajar, pero supongo que, como bien decías antes, el turista a lo mejor no es el mismo. Entiendo que, por ejemplo, de países como Polonia a lo mejor no están viniendo muchos turistas, sobre todo por lo que está ocurriendo, ¿no? Que están recibiendo una oleada de refugiados y esto a lo mejor está haciendo que muchos no les dé por pensar en vacaciones ni nada parecido. Correcto, mira, tengo los datos aquí Uh -huh. actualizados, ¿vale? Desde las últimas 2 semanas. El primer mercado ahora mismo es el Reino Unido con un 27%, el segundo es España con un 26% y ya no vamos a mercados como Irlanda con un 8%, Italia un 7%, Alemania un 6%. De los mercados que podríamos estar mirando un poquito que afecten más, pues tienes Rumanía y Lituania con un 1%, ¿vale? Pero el resto de mercados, Polonia es inexistente, Rusia es Claro. inexistente, Ucrania es inexistente. Entonces, evidentemente, esa parte de Europa no está reservando, Mm. pero luego el resto de la parte europea, evidentemente, sigue manteniendo los datos y son los que un poco suplen la bajada de ventas de otros mercados, ¿no?
y que para Canarias sobre todo son los mercados más importantes, ¿no? Como hablamos de España, Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia, Francia, etcétera, ¿no? Y entiendes este comportamiento que puede haber detrás de alguien que, sabiendo que hay un conflicto, pues a lo mejor decides todavía irse de vacaciones, el desconectar de esa parte del mundo y evitar que todo esto provoque más daños o más deterioro en tu salud mental. ¿Qué crees que hay detrás de todas estas reservas? La verdad que es un comportamiento extraño y esto me imagino que cada persona tendrá tomar sus propias decisiones y tendrá unas ideas diferentes, ¿no? Y evidentemente afecta mucho a las decisiones políticas, pero lo que sí tengo claro, y sobre todo mercados tan marcados aquí como el Reino Unido, por ejemplo, tienen muchas ganas de ir de vacaciones, quieren escapar de donde están, llevan 2 años atrapados. Ellos suelen irse de vacaciones 4 veces al año. Claro. Entonces, es verdad que hay un conflicto muy gordo, pero luego en mercados y sobre todo aquí en Canarias, que transmitimos mucha seguridad, sí que siguen reservando. Quiero creer, evidentemente sin tener el dato cierto, porque solamente tenemos 2 semanas de datos, de que esto evidentemente es uno de los motivos principales, ¿no? Eh, pero sí que es extraño. Yo también pensaría fríamente de que los datos serían peores, pero de los datos que nosotros manejamos, que estamos hablando de casi 100 hoteles en Canarias y parte de la península, los datos globales son de ahora mismo ya los últimos días de crecimiento. Claro, Hemos tenido bajadas hasta el mm, 30%, sí. ¿vale? Algunos hoteles puntuales hasta el 50%, es cierto, pero de forma global ahora crece y llegamos hasta en el peor momento, finales de febrero, principio de marzo, un 30% de bajada. Claro que si no hubiésemos tenido quizás ese año y medio, ¿no?, de pandemia, a lo mejor la situación ahora habría sido otra, ¿no? A lo mejor más temor, pero después de el cansancio de tanto tiempo recluido y de tantas medidas, se entiende perfectamente que muchos quieran irse de vacaciones y ya veremos qué pasa, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo en el que están ocurriendo demasiadas cosas demasiado rápido y no te da tiempo, ¿no?, a desconectar. Supongo que a lo mejor por ahí puede ir quizá el que las reservas sigan creciendo. Seguramente, si hablas con diferentes hoteles en la zona, verás que hay muchos hoteles que todavía, evidentemente, estamos sufriendo en la plaza porque es una situación muy complicada, ¿no? Pero también muchos hoteles han hecho sus tareas y han cambiado su forma de gestionar, porque al final, después de la pandemia, aquí ha habido un cambio de gestión y hemos tenido que adaptarnos todos, ¿no? A una manera diferente del cliente de consumir el producto, ¿no? Pero también hay muchos productos con hoteles que tienen unas ocupaciones muy, muy aceptables, entre 80 y 90% de ocupación, tanto para febrero, para marzo, como para abril, ¿no? Y esos son datos que a mí personalmente me parecen muy satisfactorios y muy halagüeños, ¿no? Sí, tiene que haber algo de preocupación, entiendo, en el turista ruso que venía a Canarias, ¿no? Que ahora ya, pues, lógicamente ya Inexistente. no viene. Estamos hablando de un alto porcentaje de turistas que ya no tiene como destino Canarias, viniendo de Rusia. Evidentemente, Mm. estamos hablando de un porcentaje que era importante, que ya dependiendo algunos tipos de hoteles, pero el market share que nosotros representábamos del mercado alemán, de los productos que gestionábamos, se superaba el 10% y ahora está en un 0%, evidentemente. Entonces, es un 10% de un volumen total de ventas que han dejado de venir en este último periodo, ¿no? Si nos fijamos también, Ilia, en los que vienen, ¿cuánto tiempo vienen? ¿Vienen? ¿Han reducido su estancia o esto continúa exactamente igual independientemente del conflicto bélico? La estancia media antes de saltar el 24 de febrero era de 7,9 noches, ¿vale? De todas Ujú. las reservas que monitorizamos, y ahora mismo están 7,4. Ha bajado medio día, estamos hablando en torno a un 7, un 8% que ha bajado la estancia media, pero sigue siendo bastante estable, no se ha reducido ni se ha ampliado, ¿no? O sea que tampoco es tanto, ¿no? O sea que no hemos visto tampoco No, no. un descenso significativo. No es un descenso significativo y es algo normal que sucede en diferentes tramos de la demanda, ¿no? Es decir, dependiendo para cuándo reservan, y es verdad que como ahora están reservando sobre todo para los meses de marzo y abril, pues para marzo y abril pueden haber estancias un poquito más cortas, como podría ser meses fuertes de verano, julio, agosto, que habrían unas estancias más largas, ¿no? La reserva más amplia, más larga en el tiempo, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Cómo se establece? La reserva más... ¿Me estás hablando de la Sí, duración de la estancia o el periodo de reserva? sí, el periodo de reserva, o sea, ¿con cuánta antelación reserva alguien desde fuera para venir a Canarias, por ejemplo? Y si es normal. Vale, lo que ahora mismo estamos monitorizando es una media entre 30 y 35 días, ¿vale? Ujú. Es el promedio, pero del total de las reservas que estamos monitorizando, que esto lo miramos día a día. Evidentemente,
si un cliente reserva con un día de antelación, hay uno que reserva con 90, ¿no? Y que tenemos muchas reservas para el año que viene ya, y para el verano del año que viene, incluso casi el invierno del año que viene. Pero ahora mismo estamos entre 30 y 35 días y antes del estallido de la guerra estábamos en torno a 45, estamos hablando sí de una bajada significativa de casi un 20%, es decir, pasar de 45 a 35 días. Bueno, la pregunta también, sabes que estando en Canarias es lógica, ¿no? ¿Qué isla eligen más los que vienen de fuera, por la general, y que ustedes manejen? Bueno, al final depende un poco dónde tenga los productos, pero Mm, evidentemente los cuatro islas que más volumen representan, evidentemente, es Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Por mm. este orden en volumen de negocio, pero esto evidentemente nosotros podemos analizar los datos que tratamos, ¿no? Y también por productos que manejamos, tenemos más complejos en Tenerife y Las Palmas, y luego con Fuerteventura y en Lanzarote lo tocamos un poquito menos, obtenemos un poquito menos de datos. Mm. Bueno, yo Pero más o menos por este orden, y claro. esto históricamente siempre más o menos ha sido así, ¿no? Sí, Que siempre más o menos se los datos mantiene, que ¿no? manejamos. Claro. Sí, sí, eso no se modifica. Y el turista peninsular también, ahora mismo hemos hablado a nivel internacional, pero no sé si el turista peninsular lo tienes también recogido dentro de estas estadísticas y también tiene esa tendencia, ¿no? A la hora de elegir, pues igual, ¿no? Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, o tiene algún cambio a la hora de venir al archipiélago. Aquí tendríamos que mirarlo a lo mejor más bien por zonas, es Mm, decir, dividir las islas por diferentes zonas turísticas. Por ejemplo, viene mucho peninsular, por ejemplo, a la capital y al sur de Las Palmas. Luego aquí en Tenerife vienen también bastantes a la parte norte de Tenerife, ¿vale? No lo tengo separado por zonas, pero ujú. suele ser bastante estable en ese sentido y no hay indicadores de que ha habido modificación en estos datos en las últimas 2 semanas. Ilia, al comienzo de esta conversación decía que eres Revenue Management de Aivo Sí. Solution, pero la persona a lo mejor que está viendo esta conversación dice, bueno, ¿y eso qué es, no? Pues, ¿de qué manera lo puedes explicar de manera clara? Bueno, la verdad que sí, llevo muchos años dedicado a esta carrera Mm, y creo que es una carrera muy especial, que la verdad que es una profesión que es muy demandada y cada vez gusta más y cada vez las empresas lo demandan más porque es un servicio diferenciador, pero muy, muy necesario que muchos hoteles o empresas todavía no lo tienen mm, y evidentemente estamos hablando de la rentabilidad y de los ingresos de un hotel. Para hablarlo muy fácilmente, es decir, lo más importante para un hotel, evidentemente, son los ingresos. Lo más importante, evidentemente, para la rentabilidad de una empresa es los ingresos que obtienen. Tienes que monitorizar la satisfacción que tiene y analizar los gastos que tiene. ¿Qué hace un revenue manager? Un revenue manager analiza todos los ingresos, los gastos y el grado de satisfacción, intenta por los medios que obtiene dirigir los clientes o la demanda existente que hay para que nos compre al mejor precio posible, el precio más caro posible y ahorrar la mayor cantidad de costes posibles, sin que afecte la satisfacción o que la satisfacción vaya en aumento. Entonces, en términos globales, estamos hablando de rentabilizar y sacar más por cada euro que invertimos. bueno, entonces también sería como un poco invertir en bolsa turística con esas reservas, ¿no? Nunca mejor Mm, dicho, podríamos hablar de que es como si fuese invertir en la bolsa, pero claro. del turismo. Claro. ¿Y cómo ves y ya para ir acabando, el futuro del turismo con este panorama que hemos tenido de pandemia, de guerras, un escenario tan cambiante y que a ustedes les tergiversa por completo, ¿no? Pues todas esas estadísticas y todas esas subidas y bajadas en reservas, Ilia. Aquí hay una casuística de que yo lo tengo muy claro. Mm, Llevo dedicándome al revenue management de forma activa ya 15 años. Tenemos nuestra propia empresa hace 7 años, pero también he sido realmente el director comercial de cadenas relevantes en Canarias en hoteles. Entonces, entiendo también la parte de los hoteles, ¿no? Lo que está claro es que ha habido un cambio importante, ¿vale? Es decir, siempre hemos tenido olas muy buenas en Canarias de que han funcionado de 7 años de bonanza de demanda. Luego hay un año malo, una crisis, y vuelve a ir bien durante 6 7 años. Y es verdad que Canarias somos un destino privilegiado y aunque tengamos malas épocas, la cosa va a funcionar. Pero es verdad que han habido cambios y estos cambios han venido para quedarse. Y al final nos tenemos que mejorar nuestro setup, es decir, nuestro puesta a punto de nuestro producto para poder comercializarlo de la mejor forma posible, porque cada vez hay más mercados emisores, cada vez hay más competencia, cada vez los hoteles lo hacen mejor y reforman mejor, y entonces es muy complicado seguir obrando de la misma manera. Entonces vamos a tener que
entrar en la dinámica de nuevas tendencias, de ya no es que el cliente nos va a venir, sino vamos a tener que ir nosotros a buscar el cliente, los datos muy importantes, entender el comportamiento del cliente y qué es lo que quiere y darle servicio diferenciador, ¿no? Entonces, va a ser más complejo, es muy ambicioso, pero creo que somos un destino privilegiado y transmitamos siempre buen clima, seguridad y tenemos una planta hotelera muy, muy buena que al final creo que entre todos vamos a salir con unos muy buenos datos de aquí, ¿no? Y que nos augura un buen futuro que todavía estamos en términos de recuperación. Sí, sí, la verdad que No estamos en el 2019 todavía. efectivamente. Bueno, eso de ir detrás del cliente me suena a que ustedes que se dedican sobre todo a este mundo, ¿no? De las nuevas tecnologías van a tener que estar siguiendo uno por uno para poder casarlos, ¿no? Y atraerlos nuevamente a Canarias. Eso sí que va a ser tremendamente dificultoso, ¿verdad? Para un hotelero que siempre ha tenido la preocupación de satisfacer al cliente, pero sabía de que la demanda del hotel o la ocupación del hotel era más de un 90%, esto es un cambio muy grande. Y al final es entender esto. Pero el cliente lo va a demandar, el cliente cada vez es más exigente y nos va a exigir, evidentemente, servicio, calidad y seguridad. Entonces, va a ser más complejo y la oferta hotelera cada vez es más grande y cada vez el nivel de profesionalismo ha ido mejorando en este segmento también. Entonces, va a ser Mm. bonita detalle, batalla, pero creo que va a ser positivo para todos, ¿no? Bueno, te veo bastante positivo y me encanta, porque eso yo creo que esa es la reacción que tenemos que tener ante este mundo en el que estamos ahora mismo, porque como ya te muestres un poco negativo, parece que No. sobre todo son más piedras las que te caen encima y es fundamental ser positivo. Si no, no llegamos a ningún sitio y yo creo que ahí sí compartimos ese pensamiento. Eso está clarísimo. Mm. Bueno, pues para terminar, y como también conozco a tu socio de Aibo Solutions, si quiero hacer una reserva y encontrar un buen sitio, me tengo que dirigir a ustedes, ¿no? O sea, no sé si a nivel individual o particular lo hacen, pero ya sé que trabajan a un nivel mayor con hoteleros, pero ustedes se la saben todas, ¿no? Sí, al final son, bueno, sí, nosotros aprendemos cada día, porque Ujú. en este negocio cada día aprendes algo nuevo Claro. y lo que nosotros hacemos yendo a las ferias, por ejemplo, es justo esto, mirar todas las novedades que hay en el mercado, ¿no? Pero evidentemente tenemos que apostar por el producto local, tenemos que ir como cliente directo, apuesten por la venta directa, Ujú. vayan a una web propia del hotel. Si utilizamos intermediarios muy bien, pero al final estamos apostando y haciendo muchas inversiones, muchas cadenas hoteleras por poner un producto directo en el mercado y al final también suelen dar precios competitivos muy, muy buenos y unas ventajas diferenciadores versus la competencia, ¿no? Ujú. Entonces, normalmente en un gran porcentaje de los casos el mejor precio lo puedes encontrar en la web. Apuesten por ir a la web, incluso reserven con los móviles. Mucha gente mira precios en móvil, pero luego reservan en el ordenador. Claro. Lo que no saben los clientes muchas veces es que todo este tipo de cosas se hacen por geolocalización o por dispositivo y que tienes mejores precios en móvil. Entonces, ese tipo de truquitos siempre aplicarlos y evidentemente, si encuentras un mejor precio en cualquier canal, llamen al hotel. Te evitas intermediarios, te evitas Ujú. problemas y consigues un mejor precio, ¿no? Bueno, Entonces, pero siempre apuesto por la venta directa. pues yo creo que con esas recomendaciones nos ha quedado bien claro y qué hacer de cara a una reserva turística. Ilia Sproit, no sé si lo he dicho bien, es Revenue Management y socio de Aibo Solution. Gracias por este ratito y por habernos explicado un poco también cómo están las cosas. Mucha suerte sobre todo y a seguir trabajando duro, que al final es la recompensa, ¿no? El buen trabajo es lo que te deja esos buenos datos y también esa confianza que depositan otros en ustedes. Muchísimas gracias a usted y estamos en contacto. Muy bien, gracias, hasta luego.